Tercera etapa de lengua y literatura. La entrevista. Una entrevista es un intercambio de preguntas y respuestas entre un entrevistador y un personaje entrevistado. Su finalidad es que una audiencia conozca la información obtenida. La entrevista es uno de los textos periodísticos más importantes y aparece en periódicos, revistas, radio, televisión, redes sociales e internet. Cumple con uno de los siguientes propósitos: informar, persuadir, evaluar o entretener a la audiencia. Podemos utilizar una entrevista con diversos objetivos, como recopilar información, obtener la versión del testigo de un hecho, reunir información para escribir una biografía, recoger datos para crear el ambiente de un relato. De acuerdo a los diversos objetivos, puede ser una entrevista noticiosa, de opinión o personal. La noticiosa es aquella que entrega información relacionada con un tema o hecho de actualidad y está presente con relación con lo sucedido y a las preguntas básicas como cuándo, dónde, por qué, para qué. La de opinión es aquella en que el entrevistador recopila información sobre la opinión personal del entrevistado, de acuerdo a un tema en relación. La personal es aquella en la que se indaga en profundidad las características y experiencias personales para conocer mejor a esa persona. Aquí tenemos un ejemplo de una entrevista periodística. Nos hace conocer un título, una entrada, epígrafe, preguntas y respuestas y el cierre. El título y la entrada corresponden a la introducción, preguntas y respuestas al cuerpo de la entrevista y el cierre a la conclusión y final. Como todo texto escrito, tiene una estructura básica como una introducción, un cuerpo, un cierre o conclusión. En la introducción van los motivos que generan la entrevista. Además, el destinatario final es el público que está atento a dicha entrevista. Y por tanto es quien debe saber a quién entrevistamos. En el cuerpo están presentes las preguntas y respuestas que generan la plática, y las preguntas porque se formulen deben ser sencillas, directas, claras, concisas, sugerentes y sobre todo respetuosas y lógicas. En el cierre, la conclusión, el final de la entrevista, en donde el entrevistador da su punto de vista acerca de la información que obtuvo. Se utilizan las comillas para colocar las frases textuales, como las expresó la persona que se entrevistó. Para que una entrevista sea exitosa, debe haber un acuerdo de cooperación y respeto entre el entrevistador y el entrevistado. Consta de 4 momentos básicos, como la preparación, el diálogo dentro del desarrollo, la edición y la publicación. La preparación
donde se escoge a la persona que se va a entrevistar, se determina el propósito de la entrevista y la audiencia a la que va dirigida. Solicita una cita previa, se explica el propósito de la entrevista y se busca la información acerca de esa persona o el tema de la entrevista. Además, se deben escribir las preguntas teniendo en cuenta el propósito de dicha entrevista. Se pregunta acerca de información de primera mano, las experiencias, opiniones, sentimientos personales y anécdotas. Se formulan las preguntas de manera que no se tengan como respuesta un sí o no, a partir de los interrogativos qué, quién, cuándo, dónde, cómo o por qué. Se organizan las preguntas en un orden lógico. Se calcula además el tiempo para llegar a la cita sin retraso y se cuida la presentación personal. En el diálogo, dentro del desarrollo de la entrevista, hay que tomar en cuenta los siguientes detalles. Pedir permiso para grabar o filmar la entrevista. Se saluda con cortesía a la persona entrevistada y se agradece su colaboración. Se empieza con una pregunta de apertura y que pues se ubique con el propósito de la entrevista. Se habla con claridad y de forma sencilla. Se mantiene un contacto visual y se escucha con atención las respuestas. Toma fotografías de la persona entrevistada o pide permiso para realizar un dibujo. Agradece una vez más al terminar el diálogo y ofrece entregar la entrevista ya terminada. En la edición se organizan las notas lo más pronto posible. Se escribe una introducción en la que se presente al personaje y se establezca el propósito de la entrevista. También se puede incluir algún detalle relacionado con la conversación o el lugar de la cita. Se presenta el diálogo en el formato de preguntas y respuestas. Puedes acortar un tanto las respuestas y, de ser necesario, podrías utilizar un signo de elipsis para indicar que algo se ha cortado. Se escribe un breve síntesis de lo más importante que se dijo en la entrevista, de manera de conclusión. Además, se revisa y se corrigen los errores antes de redactar la versión final. Esto en cuanto a la redacción, donde se elabora el informe escrito de la entrevista. Y para finalizar, la publicación, donde se escoge el soporte para publicar la entrevista, sea una hoja impresa e ilustrada, algún tipo de periódico o revista, o un formato digital para subir dicha entrevista a internet. Esto en cuanto al tema de la entrevista del día de hoy. Muchas gracias.